Chicos, este es su canal Randy Spy y te la cuento rápido. ¿Cómo están, muchachos? Para continuar con las curiosidades del universo cinematográfico de Marvel, llegamos a la posiblemente cinta más ansiada, codiciada y deseada por todo el mundo, puesto que esta cinta del MCU se convirtió, y vaya que decirlo también, mi favorita, puesto que salió en un momento donde no esperaba más de este personaje, después de que su primer cinta fue ambientada en la Primera Guerra Mundial, Segunda, y evidentemente una cinta más moderada, más moderna a la época. Queda un poco raro considerando el tono que le dieron a su primera película, pero que fue una decisión que al final Marvel decidió tomar, y arriesgándose sacaron Capitán América, el Soldado del Invierno, película que sin duda alguna fue un total éxito y nadie se esperaba esa tremenda cinta con coreografías de pelea tan bien hechas, una historia tan bien planteada. Y lo más importante, no debes confiar en nadie. Esta película nos lo deja bien en claro, y que tal vez por eso es una cinta tan buena, porque no se desquita de arriesgarse a mostrar este tema a la luz, de cómo ya no puedes confiar en nadie, y así pasa en esta película. Y en el video de hoy te traigo curiosidades de Capitán América and the Winter Soldier, considerada por muchos la mejor película del MCU en general y de la fase 2. Así que en el video de hoy vamos a hablar de curiosidades de esta película. Comencemos. La película arranca con Steve corriendo por Washington. Ahí Steve conoce a Sam Wilson, Falcon, que se convertiría en su compañero. En los cómics es diferente, ya que ahí tienen el poder de comunicarse y controlar aves. Él le dice a la izquierda, chiste que se repite al final de la película y en Endgame. Natasha manda un mensaje donde viajan al océano con el objetivo de rescatar rehenes de un barco. Lemurian Stark guiño a Lemuria, que viven abajo en el agua y son rivales de la Atlántida que dirige Namor. Luego conocemos a Brock Rumble, que se convertiría en Crossbones, villano del Capitán América, y en el MCU es del grupo Strike the Shield. En secreto, este grupo es de Hydra, curiosamente teniendo la paleta de colores similar a Hydra como en los cómics. En ese barco también está Jasper Sitwell, que ya había aparecido en todos los Vengadores, siempre cuidando a los héroes. El secuestrador es George Barroco, personaje de los cómics que no aparece con su traje, pero usa los colores púrpura y amarillo. Natasha pelea en el barco con una técnica que luego copiaría y usaría Taskmaster. La misión es monitoreada por S.H.I.E.L.D. y por Hydra. Luego de completar la misión, Steve se reúne con Fury y perdió el ojo por confiar en alguien, pero en realidad lo perdió por decirle a un Laker gato. Fury le muestra el proyecto ISANT con el Icarials Quinjets que monitorearán el mundo entero. Steve con esto empieza a dudar del control del gobierno, cosa que años después haría que no quiera firmar los acuerdos de Sokovia en Civil War. En esta escena, Fury dice que los nuevos Helicarriers tuvieron modificaciones sugeridas por Stark cuando vio las viejas turbinas, esto en Avengers, cuando reactivó las turbinas. Después en el Museo Smithsoniano, donde vemos al director de Avengers, Joss Whedon, ahí Steve revive su historia al ver la exhibición en su honor, donde vemos la moto tuneada por Howard Stark y su escuadrón en la Segunda Guerra Mundial. La historia de Bucky y a Peggy, donde tiene su foto en la brújula que se vio hasta Avengers Endgame. Luego se reúne con Peggy, donde le dice que no puede viajar al pasado, pero sabemos que Steve termina haciendo eso en Endgame. Luego Nick Fury es atacado en la calle, que se escapa usando un potente soplete. Luego Steve regresa a su departamento, donde se encuentra con su vecina, que es un agente de S.H.I.E.L.D. y sobrina de agente Carter, quien habla por teléfono. Con eso Steve entra en cuidado a su departamento, y ahí vemos libros que leen adultos mayores en Estados Unidos. En su departamento se encuentra con Fury, que le dice Nick, y en Capitana Marvel dice: todos me llaman Fury, ni Nicholas, ni Joseph, ni Nick, solo Fury. Le disparan, por lo que finge su muerte en el hospital para no ser detectado, puesto que también estaban Sitwell y Rumble infiltrados Hydra. Luego se reúnen con el secretario Alexander Pierce, que habla de su pasado con Fury y contradice lo que dice, que perdió el ojo siendo agente medio, pero en la foto Fury aún tiene los dos ojos. Cuando Steve toma el elevador es emboscado, y cuando vence a todos los enemigos hace un movimiento con el escudo, que luego hace Taskmaster en Black Widow.
Natasha luego le cuenta que ya conoció al soldado del invierno y le disparó, y en los cómics la historia es de Bucky y Natasha, ya que ellos dos se conocieron en el cuarto rojo mientras entrenaban y tuvieron un romance. Cuando llega el campamento donde entrenó Steve, se meten en un búnker donde guardaban el Tesseracto en Endgame. Luego encuentran fotos de la Reserva Científica Estratégica, Chester Phillips, Howard Stark, Peggy Carter. Natasha prende la pantalla donde aparece Armin Zola, el científico de Hydra que en los cómics transfiere su mente en lugar de una computadora a un robot. Y para ganar tiempo, Zola les cuenta todo sobre el soldado del invierno. Es aquí donde Steve descubre que fue Bucky quien mató a los papás de Tony Stark, algo que nunca le cuenta Tony hasta Civil War. El búnker es destruido, pero Steve y Natasha sobreviven y buscan a Sam. Secuestran a Sewell, quien está con el senador Stern, que en Iron Man 2 eran los que estaban buscando hacer que Tony entregara su tecnología al gobierno, o mejor dicho, a Hydra. Sewell luego les revela la verdad del proyecto Ethan, revelando varios nombres, Bruce Banner y Steve Strange. Luego, al ser arrestados, Maria Hill los rescata y los lleva con Nick Fury, quien es atendido con un doctor que resulta ser Joe Russo. Mientras tanto, Bucky empieza a recordar cosas y recuerda cómo se cayó del tren y le cortan el brazo, y esto pasa en la fase 2. Luego vemos que Steve va por su viejo traje del museo y ahí tenemos el cambio de Stan Lee como el guardia de seguridad. El equipo se prepara para atacar a Hydra y Natasha como la agente Howley, y quedó muy agradecida con Natasha por salvarla. Esto aparece en el cómic precuela. El proyecto Ethan comienza a cargar su objetivo, en los cuales está Maria Hill, el presidente de Iron Man 3 y Tony Stark, pero el capitán logra detener el ataque y Natasha se libera de Pierce usando descargas eléctricas conocidas como la mordida de la Viuda Negra. Luego vemos la tumba de Nick Fury y menciona un verso de la Biblia, Ezequiel 25:17, y se termina con la escena postcréditos. La primera muestra a un buen Tracker en posesión del cetro Chitauri, que en Endgame Sewell quería llevar a Hydra y no a S.H.I.E.L.D. Y también ahí aparecen los gemelos Pietro y Wanda Maximoff. Luego vemos el museo donde quitaron el muñeco del Cap y Bucky observa la exhibición, y cuando aparece suena su soundtrack de fondo, que recuerda el del tráiler de Black Widow. Y bueno, muchachos, esto sería todo por el video de hoy. Estas son algunas curiosidades de esta increíble película que fue el Capitán América Soldado del Invierno. Como tal, en esta pues sí me aventé más unas de más, ¿cómo te diré?, curiosidad en cuanto a la película en general, detallitos ahí por ahí ocultos. No fue tanto de la producción o de qué descartaron o arreglaron, sino que esta película, insisto, fue como que tan hecha a la época que literal no tuvo tantos cambios. Todo lo que se les ocurrió en el momento fue puesto ahí. Creo que la tiraron de una manera perfecta, adaptaron bien al Capitán América para esta segunda película, a la par de esta trama de Hydra, y que la verdad está muy bien. La verdad, aquí no se contiene en nada, tiene un tono serio, buenas peleas, y hace que esta película sea bastante, pero bastante buena. La realidad es que hasta la fecha es una película que me disfruto ver, me gusta bastante, y que de verdad vale bastante la pena porque es bastante picante. Como espero que les guste, y ya saben, si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse, compartirlo con amigos. Si me lo dejaron para editarla cuento rápido, y nos vemos en un próximo video. Adiós.